Pones collacios y bien llegados, otra temporada más a la Caixa de Pandora. La última temporada que grabamos pensábamos que iba a ser el fin de la pandemia, pero no. Seguimos en este plan y por eso estamos en casa. Pero bueno, Guille, Jorge y yo aquí estamos, al pie del cañón, para traernos contenido nuevo y nuevos temas sobre los que conversar. Sin más dilación, vamos a entamar esta nueva temporada. Tengo, como siempre, la Caixa mágica aquí, así que Guille va a ser el afortunado en agarrar el primer papel de esta nueva temporada y vamos a ver. Honor. Ok. A ver, ¿por dónde me lo pases? Aquí lo tengo. Garra, por aquí, por tu lado. Okay. ¿Tienes luz? Sí. A ver. De la J-Trans. La J-Trans. Bueno, esto es un tema de actualidad total. A mí parece que la J-Trans es un fecho histórico en este país, que es una demanda muy solicitada de diversos colectivos y que ya iba siendo tiempo de reconocer derechos a esta parte de la ciudadanía que tanta discriminación solventar. Pues sí, tienes toda la razón, porque y un colectivo igual no tan nomado o no tan visibilizado como están los otros, como el colectivo homosexual. Entonces yo creo que es súper importante que se ellos reconozcan los dos derechos, porque si tú te sientes algo que tu cuerpo te dice un yes, tienes todo el derecho del mundo a hacerlo. Si tú crees que es una mujer o un hombre, yeslo, no lo que tu cuerpo te dice que es. Y claro, que eso se reconozca y que haya una ley que los proteja a esta gente en ese sentido, a mí me parece peligroso. Además, ya tiene que ser bastante difícil darte cuenta que tu cuerpo no es lo que a ti te representa, para después que te pongamos en riba mucha democracia para poder cambiar el nombre en el DNI, mucha democracia no burocracia. No sé si lo dije bien o mal, la verdad. Burocracia, para cambiar el nombre en el DNI, para poder hacer la operación en el caso de que tú quieras hacerla o estas cosas, y que te exijan de ellos años de hormonación previa a los temas burocráticos, que al fin y al cabo es una tontería, porque si tú ya te das cuenta de que el tu sentir para con el otro género que con el que el tu género biológico, pues no entiendo por qué después te exigimos hormonarte de ellos años antes de cambiar tu nombre en el DNI y estas cosas. A mí eso parece fatal, porque yo no, o sea, quiero decirte, tú cómo te sientes no lo determina una pastilla que tomes. O sea, claro, no por tener más o menos estrógenos tú ya es más mujer que yo, si tú te sientes mujer. Entonces, parece... Sí. Sí, yo veo la J que totalmente natural. Yo lo que no entiendo perfectamente las reivindicaciones a la gente, pero no entiendo las críticas hacia una J que lo único que busca es más igualdad, porque eso da ellos más derechos a esta gente. Eso no es jamás de algo malo. No sé, porque hay gente que dice que ahora como tú si tú te sientes mujer o hombre y no lo y quieres ir a cambiarte el sexo, no necesites ninguna justificación. O sea, tú vas y faeslo porque ya lo que sientes. La gente dice que igual ahora esto es una locura. Digo, vamos a ver. ¿Qué persona con dos dedos de frente va a ir a cambiarse el sexo si no hay una cosa que sienta? Porque yo, ¿qué necesidad tengo? Yo siento mi mujer, ¿qué necesidad tengo de ir a cambiarme el sexo a hombre? Que, a ver, no hay una cosa por diversión. Y tampoco creo que el problema que vaya a haber con esta nueva ley vaya a ser ese. No, sí, vamos. A mí parece totalmente lógico que a la gente que lo necesita hacer, porque, vamos a ver, si tú te sientes algo que el tu cuerpo te dice que no es y una necesidad, igual que hay una necesidad de ir a sacar la muela del juicio si te está tocando las narices. Entonces, si tú tienes esa necesidad, vas y cambias el sexo y nadie te tiene por qué cuestionar. A mí lo que me parece mal es que alguien te cuestione. O que tengas que demostrar con hormonación, claro, que tú te sientes de otra manera. A mí eso me parece una burrada. Y después hay gente, bueno, yo creo que aquí todo el mundo sabe que no somos gente feminista o aliados o lo que quieras, y que estamos siempre defendiendo estos temas porque son temas importantes, pero ya que hay un cierto sector del feminismo
que rechaza al colectivo trans, y a mí eso parece Eso un error moi gordo. Unha vergoña e é un error, porque Les mulleres trans son mulleres y sufren tanto machismo, aparte de la discriminación que tienen por el hecho de ser trans, y por ello merecen también un reconocimiento dentro de lo que es el feminismo, para mi idea. Yo en Twitter vi cosas que hieren extremadamente faltosais de diversas gente que se dice feminista, que vamos, atenta ya contra los derechos humanos, las cosas que dicen de la gente trans. A mí parece que lleve una vergoña las posiciones de cierta gente y en el sen de ciertos también sectores de partidos políticos. Pues sí, hay gente que de fecho confunde lo que es el feminismo y piensa que son súper progres y súper vaya guay que soy, pero no. Entonces esa gente debería hacérselo mirar, porque a mí lo que me parece que tiene un problema. Y aquí todas las mujeres, sean como sean, son mujeres y sufren lo que sufrimos y lo que no deberíamos sufrir las mujeres. Aparte de la gente trans, como decía Jorge, que sufren además la discriminación que ya su condición implica por desgracia. Así entonces, que... bueno, creo que estamos todos de acuerdo y era da que necesario que da que la sociedad pedía y que nos faga a todos más iguales, y al parecer esto también hubo una persona que se opuso mucho a ello y que ya no está en el gobierno, y entonces y era que para celebrar. Bueno, no sé qué pensáis vosotros acerca de este tema, dejémoslo en comentarios si estáis a favor, si estáis en contra, si pensáis como nos o no. Nosotros estamos abiertos a discutir con todo el mundo, así que no tenemos ningún tipo de problema. Aquí lo deseamos por güey, esperamos vos el próximo programa y nada más. Hasta luego. Vemos eso. Hasta luego. La próxima.